Hola, ¿qué tal, pequeños y pequeñas? El día de hoy vamos a revisar un tema interesante que se llama la carta. ¿Alguna vez ustedes han escrito una carta a alguien? ¿Para qué pueden servir las cartas? Pensemos eso un poquito. Bueno, mi respuesta serían que yo sí he escrito alguna vez una carta, sí lo he hecho. ¿Y para qué pueden servir? Pueden servir para que nosotros nos comuniquemos, para que nosotros expresemos nuestras ideas o querramos decirle algo hacia alguna persona. La carta es un mensaje escrito que se usa para comunicarse a la distancia. Las cartas se clasifican según los destinatarios, o sea, según quiénes van a recibir esta cartita, a quién le voy a mandar. ¿Ya? O también según las intenciones, o sea, ¿por qué vamos a escribir? ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo tener una intención de escribir la carta para despedirme de alguien, o para saludar a alguien, para preguntarle cómo está, o para pedirle un favor. Si ven, se puede escribir por diferentes razones. Ya, según a quién vamos a enviar, a qué personita, puede ser a una persona muy importante o a un familiar o a cualquier persona, ¿no? Y según por qué vamos a escribir, cuál es la razón de que escribimos aquella carta. Vamos a encontrar entonces dos tipos de cartas. Unas van a ser cartas formales y otras unas cartas familiares. Veamos de qué se trata. Este tipo de carta es una carta formal porque utiliza un lenguaje estándar. O sea, el lenguaje que se va a escribir en esta cartita va a ser como que un poquito más elegante, ¿no? No tan común. Por ejemplo, esta es una carta, miren arriba este sello muy conocido para nosotros, ¿verdad? Es de KFC, entonces es una carta que se dirige hacia un tal licenciado Orellana, aquí está, miren. Y en nombre de esta empresa se utiliza un lenguaje un poco más elegante para poder decir esta carta, ya. Estas son cartas formales, o a veces también de nuestra escuelita tenemos que invitar a los niños de la otra escuela que vengan a jugar o alguna situación de esas. Para eso se utiliza una carta formal, porque las personas con las que necesitamos dirigir esa carta van a ser como un poquito más importantes, ¿no? Y vamos a usar un lenguaje de ese tipo. En esta parte tenemos las cartas familiares. En las cartas familiares utilizamos un lenguaje coloquial. Coloquial significa que es más común, un lenguaje mucho más común. Por ejemplo, lo que hablamos con nuestros compañeros, con nuestros amigos, sin necesidad de decirles tantas palabras elegantes, ¿no es cierto? Esa es una carta más familiar. Y ahora, actualmente las cartas ya no se utilizan mucho porque ahora tenemos mucha tecnología, ustedes mejor que yo lo saben. Entonces, la forma más rápida actualmente es utilizando un correo electrónico, ¿no? Para enviar este tipo de cartas. Bien, ahora vamos a ver las partes que tiene. En mi carta yo encuentro un encabezado, cuerpo y un cierre. Vamos a ver de qué se trata. Esta es una carta familiar, ¿cierto? Entonces veamos el encabezado. Centrémonos en el primero. El encabezado es donde se escribe el lugar y la fecha. También los datos del destinatario y la fórmula del inicio. A ver, lugar y fecha. Aquí dice Santiago 3 de julio del 2009. Santiago es el lugar. Por ejemplo, nosotros podríamos poner La Esperanza, ¿no es cierto? 3 de julio del 2019 o la fecha actual, ¿no? Hoy es 26 de junio del 2020. Luego sigue el destinatario y la fórmula del inicio. Por ejemplo, querida Rosita. O qué tal si usted escribe una carta hacia su amiga. Querida y el nombre Susana o cualquier nombre de su amiga o su amigo, ¿no es cierto? Ahí escribe, o estimado, así significa que le tiene aprecio, ¿no? Que le tiene cariño. Esa es la fórmula del inicio. Ahora bien, por otra parte tenemos el cuerpo, en donde está el saludo, el mensaje y la despedida.
Una vez que usted ya más o menos aquí, esta fórmula de inicio, como que comienza la carta, usted le va a saludar. Aquí dice: por fin tengo tiempo para escribirte. He tenido una semana de muchas pruebas y tareas que hacer. Quería escribirte para decirte lo mucho que te extraño. Creo que las vacaciones que vivimos juntas fueron increíbles y nunca las olvidaré. Mi mamá te manda saludos y dice que te cuides ese resfriado que no se te quiere quitar. Espero que nos veamos para las próximas vacaciones de invierno. Listo, ese es el cuerpo de mi carta. Ya escribí todito lo que le quería decir. Ahí le saludé, le puse lo que quería poner, que es el mensaje, y la despedida. O sea, le digo que hasta pronto, que esperemos que pronto nos encontremos, y esa forma es para despedirnos. Y por último tenemos un cierre en nuestra cartita donde sale una fórmula. Una fórmula, es decir, una parte que se escribe para concluir. Con cariño, ese puede ser el cierre. Se despide tu amiga Camila. Ahí tiene una firma. En este caso tiene el nombre de quien escribió la carta, ¿ya? O le puede firmar, hacer ahí un tipo firma, ¿no es cierto? Entonces, facilito. La carta tiene 3 partes: encabezado, cuerpo y cierre. Ahora que ustedes ya conocen las cartas, pueden escribir muchas a diferentes personas. No se olviden, escribir siempre en el encabezado, lugar y la fecha, y también hacia quién va, ¿no es cierto? En el cuerpo de la carta, todo lo que quieren escribir, y en el cierre, colocar una pequeña despedida, ¿no? Y una firma.